Hola, con este vídeo te voy a explicar dos herramientas totalmente efectivas para solucionar tu problema de hipocondría. Así que adentro vídeo. Primero de todo, ¿qué es la hipocondría? La hipocondría es un miedo a morir o a tener una enfermedad. Hay personas que tienen más miedo a sufrir por una enfermedad larga que le ocasione sufrimiento y ver esa pérdida degenerativa propiamente de las capacidades. Otras personas tienen más miedo a la muerte en sí de cualquier tipo de enfermedad, sea rápida o larga. La persona que tiene hipocondría constantemente se está mirando hacia adentro y cualquier tipo de variación que no tenga controlada ya se asusta y piensa en que entonces claramente cualquier signo sea una grave enfermedad. Por ejemplo, se miran una peca que no habían localizado y les contacta. Esto entonces es que es cáncer. Si se levantan y tienen un dolorcito aquí, que quizás sea agujetas del gimnasio, ya piensan que quizás pueden tener un cáncer seguramente de ovario o alguna cosa grave. Así que el miedo es atroz y lo que provoca es que la persona constantemente se está mirando adentro, pero a la que encuentra una pequeña variación se asusta. Se asusta y los picos de ansiedad son terroríficos. Hay personas hipocondríacas que continuamente van al médico para que claramente le confirmen que eso que tienen es grave. En el fondo no quieren que les confirme, pero ir tanto al médico y que vean que el médico le dice no pasa nada, no es nada, bueno, te haremos pruebas, les calma un ratito, pero luego siguen convencidos que eso es grave y que claramente aún ningún médico les ha encontrado. Pero otros tipos de hipocondríaco tienen fobia a ir al médico. No quieren ni oír hablar de doctores, doctoras, ni hospitales, ni clínicas, porque solamente pensar en ellas, la ansiedad que les da, les deja totalmente desconcertados. Así es muy difícil vivir. La sombra del miedo de la enfermedad, la sombra del miedo a la muerte ya no es una sombra en las pacientes hipocondríacas, sino que ellos mismos están invadidos de esa oscuridad, una oscuridad que intentan solucionar, pero que con las mejores intenciones construyen la trampa de la hipocondría. Os lo explico ahora mismo. Las personas que tienen miedo a morir por una enfermedad larga, corta, y tienen hipocondría porque en cualquier cosa que sientan o les expliquen los demás ya piensan que lo tienen, intentan siempre antes de ir a un profesional de la psicología solucionar su problema antes de pedir ayuda. Pero desde la terapia breve estratégica hemos visto que justamente esas soluciones que la persona realiza, en vez de funcionar, construyen el problema de la hipocondría. Sí, son las mismas soluciones que la persona nerviosa porque no aguanta la ansiedad de que quizás está enfermo o puede morir, que construyen el problema, van creando el monstruo. Os lo explico. Por ejemplo, la primera cosa que puede hacer una persona a la que encuentra una señal en el cuerpo que no conoce y tiene mucho miedo es mirar por internet. Mirar lo que le llamo el doctor Google. Y claro, ¿qué pasa? Que si pones el doctor Google, al final siempre salen las peores noticias. Y entonces la persona en el fondo no quiere pensar que puede tener las peores enfermedades que salen en Google, pero más lo miran y más se convencen de que quizás ellos sí que lo tienen. Por lo tanto, es una solución que en vez de calmar, aumenta tu miedo y además más información tienes y más tienes para buscarte dentro y darle vueltas a tu bucle. Recuerda, en estos casos nuestra mente es nuestra mejor enemiga. Por lo tanto, cualquier cosa que leas o te expliquen, la hipocondría lo va a coger para darte vueltas y hacerte creer que claramente tienes esa enfermedad. Hay hipocondríacos que se miran muchísimo en el cuerpo, pero constantemente se miran, pero no se miran. Es decir, a la que pueden, ay, me lo miro y doy vueltas y están todo el día persiguiéndole
todos los pensamientos negativos que sí, que ahora sí que está enfermo, que esto sí que es grave. Y otros que en cambio huyen de mirarse, no sea que me encuentre y entonces me va a venir una ansiedad tan grande que no lo podré soportar. Por lo tanto, tenemos un grupo de personas hipocondríacas que se miran continuamente, pero no se miran bien porque no paran de huir de su fantasma y el perseguidor de la muerte y de la enfermedad en la mente no para de crecer. Y otros que en cambio, si el miedo es como un fantasma, más intentan huir de pensar no quiero mirarme, no quiero ir al médico y tal, y acaban siendo fugitivos del fantasma. Y claro, claramente al final de tanto correr, ser fugitivo de tus miedos, llega un punto que llegas a casa, estás cansado y te atrapa totalmente el fantasma con crisis de ansiedad y insomnio, es decir, crisis de ansiedad que no te dejan en paz, no te dejan vivir. Otra de las soluciones típicas de los hipocondríacos es el peregrinaje en ir al médico. Ellos mismos dicen, si me encuentro algo, ya claramente voy al médico. Así, si me dicen que no es nada, yo me quedo calmadito. Y es verdad, cada vez que hacen eso, luego se calman y se tranquilizan. Pero se tranquilizan un tiempecito corto, porque a la que pasa unos días, vuelve a aparecer el problema. ¿Cuál es el problema? Que o vuelve a aparecer el mismo síntoma y le vuelve la preocupación porque se vuelve a preocupar de lo mismo, o aparece otro síntoma en el cuerpo que desconfían y se vuelven a preocupar de nuevo. Total, que entonces van a volver a hacer la solución de ir al médico. Y claro, si vas continuamente al médico en busca del diagnóstico que no encuentran el médico, aquí yo siempre digo que entonces buscáis el Dr. House, esa investigación de que no, si yo tengo algo raro pero nadie me lo encuentra, quiero un Dr. House que explore tal y cual hasta que encuentre. Mientras vas buscando ese peregrinaje, tú ya te vas muriendo en vida, porque la mente no para de oprimirte y de hacerte vivir como si realmente ya estuvieras muriendo, ya estuvieras enfermo de algo que no te han encontrado. Por lo tanto, ese peregrinaje, además, tiene lo peor, que es que cada vez los médicos están más conectados y como te pongan en la ficha que eres hipocondríaco, ya nadie te va a valorar seriamente. Es como la fábula esa de que viene el lobo, y luego es mentira. El día que viene el lobo de verdad, pues quizás te come. Perdonad que sea dura con estas explicaciones. Parece que a veces la única forma de que el miedo de la hipocondría se pare es haciéndolos ver los ojos que lo que estáis haciendo para estar tranquilos no solamente no funciona, sino que provoca los peores efectos. No solamente no funciona, sino que luego, cuando vuelven las molestias en el cuerpo, os asustáis cada vez más y más. Y así no se puede vivir. Tenemos hipocondríacos que también intentan calmar su ansiedad hablando cada día de su dolencia. Pero así no solucionan el problema, al contrario. Los miedos son como virus y más se hablan y más se expanden por todos los lados. Pero también hay los otros que no habláis casi nada de vuestra hipocondría, de lo que realmente os preocupa. O si lo habláis con los de confianza. Eso, de alguna manera, casi es mejor, porque así, cuando intervengamos los psicólogos, tan solo vamos a intervenir con vuestro enemigo, que está aquí. Así que si tuviera que deciros entre hablar y no hablar, es mucho mejor esto. Hay que hablarlo, pero siempre a las personas que sepan que te pueden ayudar. Así que cuando empieces un proceso de psicoterapia, nada de hablar tampoco a tu familiar de confianza, porque ahora ya hablarás con una experta. Y solo vamos a hablar para erradicar el bicho de la hipocondría que te invade por todo tu cuerpo. Porque si te digo que está aquí, está en todo el cuerpo. Porque ahora ya no hay ningún profesional que ponga en duda que mente y cuerpo están totalmente conectados. Y que una patología física te afecta a la mente. Así que la forma de pensar evidentemente te crea variaciones en tu cuerpo. Por lo tanto, salir de la hipocondría también
es conseguir liberarte de esas variaciones físicas que sientes, de ese hormigueo, de ese dolor, de estas cosas raras que sientes, de esas rojeces. De eso también a la larga verás que te vas a liberar. Y como te he dicho al inicio de este vídeo, te voy a explicar 2 herramientas totalmente efectivas para solucionar tu problema de hipocondría. Así que voy allá. La primera es la siguiente. Sé que, aunque te haya dicho que evites mirar continuamente a Google, el doctor Google, porque en vez de tranquilizarte, a la larga te pone más inquieto y te da más herramientas para darle bucle, vueltas y consumirte en ese laberinto sin fin. En el fondo, por mucho que te lo diga, cuando te coja esa ansiedad, no puedes no hacerlo, ¿verdad? Así que desde hoy hasta que nos volvamos a ver, debes de intentar evitar y leer cosas de las enfermedades que te preocupan. Pero cuando no puedas más y lo mires, si lo debes de mirar, lo miras por 50 minutos, ni un minuto más ni un minuto menos. Estate 50 minutos buscando sobre las enfermedades que te ha cogido la ansiedad. En esos 50 minutos coge nota, o si no tienes para escribir, imprime y luego selecciona y resume toda la información más importante que hayas encontrado en esos 50 minutos. Puedes no hacerlo y así no empeorarás, pero si no puedes evitarlo y debes de volver a mirar al doctor Google que te aumenta la hipocondría, si lo haces por 50 minutos, ni un minuto menos ni un minuto más. Puedes no hacerlo, pero si lo haces son 50 minutos, ¿ok? Así que si miras Google, ya sabes que el doctor Google, en vez de solucionar tu hipocondría, lo que hace es mantenerla y empeorarla, pero si no puedes evitarlo y entras a mirar sobre enfermedades o a leer, si lo miras por 50 minutos, ni un minuto más ni un minuto menos. Puedes no hacerlo, pero si lo miras por 50 minutos y tomas nota. La segunda herramienta que te voy a aportar en este vídeo para solucionar tu hipocondría es la herramienta que le llamamos el check-up. Lo que te recomiendo es que depende de la intensidad que tengas de hipocondría, por ejemplo, entre 1 vez al día o 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche, vayas a un sitio donde te puedas ver frente a un espejo. Si puede ser un espejo que te puedas ver todo y estés totalmente desnudo. Frente a ese espejo quiero que te observes desde la punta de la cabeza a la punta de los pies, delante, detrás, de lado. Absolutamente quiero que te observes todo y quiero que busques todas las señales que hay en tu cuerpo que te confirman que claramente estás enfermo, que claramente tienes algo que no funciona. Obsérvalas bien durante 5 minutos y a la que ya hayan pasado 5 minutos lo escribes como te voy a decir. Pones fecha, hora, la señal del cuerpo que te preocupa porque te indica que algo grave tienes. La otra columna me pongas qué enfermedad crees que indica ese síntoma que has visto y por último, qué se te ocurre hacer. Aprovecha esos tiempos por si el qué se te ocurre hacer, si le debes de dar vueltas a tu problema, lo hagas por escrito. Y de esta manera, al resto del día, que no podrá parar de perseguirte, pero le digas, después te miro, después te analizo. En el fondo, durante este vídeo, no solamente te he dado 2 herramientas, te he dado como 4, pero solamente los que van a repetir este vídeo se pueden dar cuenta. Todo esto, estas herramientas son totalmente efectivas, pero como una buena medicina, no se puede tomar sola. Debes de ir bien acompañado y no conozco mejor que un terapeuta breve estratégico para que te acompañe en este proceso. Te demostramos que en menos de 10 sesiones, por mucho que estéis tomando antipsicóticos porque te dicen que tienes delirio, esto está totalmente fuera de la realidad, que estés aún pensando que tienes, por ejemplo, SIDA, que tienes, por ejemplo, ELA, que tienes realmente un tumor cuando claramente ya no lo tienes o no lo has tenido nunca. Aunque estés tomando antipsicóticos, te aseguro que antes de las 10 sesiones tú estarás fuera de este problema. Contacta con nosotros a este mail y tienes más información
en nuestro blog. Cualquier cosa, también puedes contactar conmigo y seguir. Y si pones sobre todo en marcha estas herramientas, por favor, escríbeme para darte más.